continuando con el programa, le vamos a dar la palabra a John Francisco Cuervo Alonso, que es profesional archivista de la Universidad de La Salle, especialista en redes de información de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en gestión documental y administración de archivos de la Universidad de La Salle, docente para su programa de pregrado en bibliotecología y archivística, consultor en gestión documental con más de 25 años de experiencia profesional en el ámbito archivístico. Ha estado vinculado con entidades como Pricewaterhouse, Pancoldex, Ecopetrol, en donde fue interventor para su proceso de gestión documental. En el ámbito estatal ha sido subdirector del Sistema Distrital de Archivos del Archivo de Bogotá, subdirector del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación de Colombia y director de gestión documental de la Gobernación de Cundinamarca, donde además fue secretario técnico del Consejo Departamental de Archivos. Actualmente es asesor externo para el Departamento de la Prosperidad Social de la Presidencia de la República, ejerce la docencia universitaria en la Universidad Distrital, es presidente de la Sociedad Colombiana de Archivistas y ha sido elegido secretario técnico interino del Grupo de Trabajo de Asociaciones de Archivistas de Iberoamérica de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Bienvenido, John. No hay problema. Y bueno, muchísimas gracias por participar, por estar con nosotros y compartir toda su sapiencia y experiencia. Bienvenido. Muy buenos días para todos, Leandro. Espero que me estés escuchando bien. Confírmame, por favor, porque no hice las pruebas de rigor que se deben hacer en su momento. Se escucha bien. Y bueno, perfecto. Creo que aquí sí puedo verificar la vista un poco. Bueno, pues muy buenos días para todos. No, primero que todo agradecer la gentileza de todos ustedes y de Leandro de habernos tenido presentes para que participáramos en este evento. Ese es un honor para poderlos acompañar. Tenemos un aprecio muy especial. Yo desafortunadamente, y lo digo con esa palabra, desafortunadamente yo no conozco Buenos Aires y tengo algunos vínculos especiales con ellos. Yo tengo una anécdota muy especial antes de entrar en materia, y es que en el 2015, en el CIATI que hubo en Quito, trabajando en un ejercicio, me pidió el favor Juan Pablo Zavala, quien era el delegado del Archivo General de la Nación. Por una situación que tuvo que viajar, me pidió el favor de hacer la presentación de lo que hoy es el Archivo General de la Nación en Argentina. Muy bonito, porque en ese momento se presentaron los diseños y me tocó pues como anunciar ese ejercicio en ese momento, algo que ya hoy es una realidad. Entonces pues tengo esa muy bonita anécdota, pero desafortunadamente no he estado en Buenos Aires ni en ninguna otra parte de Argentina que tiene más espacios, y reconozco toda su tradición, empezando por el fútbol, que nos vincula a Colombia desde hace más de 70 años, y también, como lo verán ahora en la presentación un poco, dentro de lo que yo voy a expresar, pues nosotros tenemos un fuerte vínculo con la escuela archivística que se inició en la Universidad de Córdoba, a propósito de lo que expresaba ahorita el profesor Escobedo en relación con Schellenberg, cuando se inició el tema del ejercicio en la Universidad de Córdoba, y que lideró el profesor Tanodi, y que creo, hasta donde sé, creo que el profesor Schellenberg estuvo por allá. Y de eso, pues, unos temas que voy a anidar ahí, pues iniciando un poco, ya voy a compartir pantalla, pero de eso surge también que algunos de nosotros, y particularmente don León Jaime Zapata, que ya no nos acompaña, hizo parte de esas escuelas, y él fue el que trajo el tema de la idea de la archivística en Colombia, donde tuvo eco, y se inauguró una primera facultad por parte de la Universidad de La Salle hace ya más de 50 años, y que pues de eso pues se heredan muchos elementos. Nosotros tenemos una influencia muy fuerte. De hecho, hay una anécdota interesante, el tema de donde toma mucha fuerza y fundamento el Sistema Nacional de Archivos como modelo de la administración de archivos de un Estado. Se desarrolla, y aquí en Colombia tenemos un sistema, y hay varios países que lo tienen. Hice un trabajo para mi maestría precisamente de un análisis de comparativo de esos sistemas, por lo menos para la comunidad andina.
que no quiere decir que pues se haya avanzado, pero pues sí implica que se ha tomado como ejercicio, pero pues eso es un poco el reflejo de todo lo que se puede dar y todo lo que ha pasado, digamos, en la trayectoria de lo que es la archivística un poco en Colombia, pero que ese no es mi tema hoy, sino me causó mucha impresión escuchándolos hablar y me parece interesante, pero pues vamos a ver qué avanzamos un poco. Yo voy a iniciar compartiendo pantalla y voy a presentarles un poco este ejercicio en el cual pues espero que podamos, digamos, debatirlo un poco. Voy a terminar aquí de cuadrar esta ventanita que no me logra dejar trabajar aquí. Ya. Entonces, yo creo que ya estoy compartiendo pantalla, no veo problema. Bueno, muy buen día. Vamos a hablar de la Sociedad Colombiana de Archivistas. En este año me ha tocado la oportunidad de ser el presidente de la sociedad y pues hay varias cosas que comentar. Voy a tratar de presentar un poco un desarrollo histórico, todo el tema, más bien como un ejercicio de agremiación, que digamos, pues vamos a aproximar ese ejercicio con otros temas, por supuesto, todos relacionados con el tema de la archivística en el país y de todo el tema de cómo ha sido su evolución y de pronto cómo nosotros, como miembros de la sociedad, nos hemos hecho partícipes de ese desarrollo. Entonces, vamos a mirar un poco la historia. Tenemos una misión, una visión, tenemos una estructura, tenemos unas comisiones, proponemos unos retos y oportunidades y también tenemos unos valores. Los incluí allí, les ofrezco excusas, de pronto siempre a uno le falta un detalle, de pronto aquí en la presentación. Esto a modo de agenda no significa que tenga que ser pues estrictamente así. También están en libertad de hacer la consulta o la intervención que tengan. Voy a tratar de ser muy puntual con el espacio de tiempo, pero pues hay cosas que toca aclarar y pues que va a ser interesante expresarlas. Voy a hacer, digamos, una especie de presentación a modo de panorama, porque pues entiendo que muchos de ustedes desconocen todo este desarrollo a nivel interno, que para nosotros internamente ya debe ser muy común, pero para otros latitudes no, y que puede resultar de alguna forma de interés. Bueno, entonces arranquemos un poco con el tema de nuestra historia. Pues la Sociedad Colombiana de Archivistas tiene su nacimiento justamente en diciembre del año 2000. Y ese año tiene un efecto muy importante para nosotros en Colombia por varias razones. Una, digamos la que más recalca y que lo vamos a mencionar posteriormente, es que para ese año se produjo en Colombia la sanción de la Ley 594, que es la ley de la reglamentación archivística del país. Es el Reglamento General de Archivos de Colombia, se sanciona en ese año. Y en auspicio un poco de ese ejercicio, en ese momento, quien era el director del Archivo General de la Nación era el profesor historiador. También, por supuesto, y hay que reconocerlo así, tenía un vínculo muy fuerte con la política, Jorge Palacios Preciado. Entonces, digamos que él venía haciendo unos esfuerzos ingentes para fortalecer ese ejercicio máxime que se había dado la oportunidad de expresar esa ley. Entonces, paradójicamente, para ese momento el único gremio que existía desde el punto de vista profesional, porque habían otros gremios, ahí me voy a extender un poquito, que se daban a nivel de las escuelas de formación, ya hablaremos de eso. Entonces, habían algunas asociaciones de las escuelas de formación, pero no había un gremio constituido como gremio profesional, independientemente de las escuelas de formación. Eso quiero aclarar. Entonces, el que había existido, que se llamaba CAR, la Asociación Colombiana de Archivistas, se desarrolló como por alrededor de 15 años, se capituló, entonces había varios capítulos, y el último capítulo que estaba funcionando realmente era el de Antioquia, que para algunos de ustedes podrá ser muy conocido, ellos son muy avanzados en el tema académico. Entonces estaba funcionando, pero ya para el año, finales de los años 90, principios del año, para esta época, para el año, ya no existía, ya no estaba funcionando, y el doctor Palacios manifiesta pues que es un tema preocupante que con plena ley general de archivos no tengamos una agremiación de profesionales que concentre ese ejercicio. De eso hay que decir que fue una iniciativa que estaba liderada por
un colega quien también debo reconocer que en algún momento fue mi mentor. Yo inicié mis estudios de bibliotecología y archivística porque así era la carrera en la Universidad de La Salle, y al año de estar iniciando fue a través de el profesor Carlos Alberto Zapata Cárdenas, que a propósito hay que decir también que era el hijo o es el hijo de León Jaime Zapata, quien se formó en la Universidad de Córdoba, y que lideró el ejercicio para crear esta sociedad. Junto con él y un acompañamiento de 22 profesionales que hoy todos, digamos, somos socios fundadores, me incluyo, yo soy socio fundador de la Sociedad Colombiana de Archivistas, incluido también el profesor Zapata. Pues acogimos la iniciativa y creamos la Sociedad Colombiana de Archivistas. Con ese nombre se creó y le dimos, digamos, una formalidad que se sustentó en el mes siguiente, es decir, en enero. A propósito, pues de eso, pues el próximo mes de enero nosotros estaremos formalmente cumpliendo 20 años de existencia y pues esperamos poder desarrollar varios ejercicios. Eso se los comentaré un poco después, pero nosotros somos una agremiación que estamos digamos, celebrando ya 20 años de vida como de existencia como institución de agremiación profesional. No somos una entidad sin ánimo de lucro, por supuesto, y que se gesta fundamentalmente para llenar principalmente un vacío que existía en la medida en que no había una agremiación que agrupara a los profesionales que ya existían en ese momento alrededor de la archivística en Colombia. Aquí nosotros la denominación ha sido siempre muy clara, es archivística. Hay un tema ahí también que tiene que ver algo con las escuelas, con la denominación de archivista, de archivero, de archivólogo, como lo utilizan allá en el sur, principalmente en Uruguay. Igualmente, por ejemplo, aquí nuestros vecinos en Panamá, a la ley que sancionaron ellos de profesionalización también le denominaron archivólogo. Y pues finalmente el tema de la definición puede tener algunas aristas, pero esencialmente estamos hablando de esta profesión y de este ejercicio profesional. Entonces, este tema lo mezclo allí con el tema de la Ley General de Archivos porque se da en ese mismo momento, o sea, se confluyen varias cosas y eso ayuda precisamente a que se fortalezca un ejercicio que era muy vacío, porque pues finalmente hoy por hoy incluso seguimos siendo muy pocos para la demanda tan grande que hay, pero en ese tiempo parecía, digamos, más bien una iniciativa, aparentemente, y de algunos también la criticaron porque parecía un poco de amigos. Aquí voy a ser muy respetuoso con las otras profesiones, pero ya desde el principio teníamos grandes problemas y grandes diferencias con principalmente, no excluyente, con los historiadores. Ellos sentían un poco que ellos estaban perdiendo espacio. Yo no entiendo en qué sentido, por lo menos en el profesional no, porque de todas maneras la escuela colombiana en el tema de archivística siempre tuvo unas pautas muy marcadas. Nosotros tenemos, y pues ahí hablaremos un poco de eso, unos temas muy asociados al modelo del record management americano y hemos tomado algunas apropiaciones, pero siempre hemos tenido algunas diferencias en relación con lo que ha sido nuestro ejercicio de formación en la línea archivística. Una de esas fue pues precisamente la Escuela de Bibliotecología y Archivística que desarrolló la Universidad de La Salle, que pues está próxima a cumplir 50 años. Y en ese sentido, pues habría que decir que para esa época, digamos, lo que se expedía como tarjeta profesional en su momento era la tarjeta de bibliotecólogo, porque nosotros salíamos en términos reales con las dos titulaciones. Hoy por hoy, pues quienes somos bibliotecólogos, pues también tenemos la tarjeta de archivistas, es decir, tenemos las tarjetas de ejercicio profesional para los dos, pero bueno, esto es más bien una anécdota y me puedo estar desviando del tema. Con ese ejercicio, pues iniciamos nuestras labores. Habían también unos temas interesantes de cara a la Ley General de Archivos que promovía unos temas importantes, entre ellos precisamente la regulación del Sistema Nacional de Archivos en el país, y con la salida de esta ley, pues se promovía con mucha fortaleza el ejercicio profesional y la necesidad de profesionales, pero pues eso contrastaba fundamentalmente con la disponibilidad de profesionales para una demanda. Ahora hay un tema también un poco centralista para quienes a veces revisan ese tema, y es que precisamente esas iniciativas se dieron aquí en Bogotá, que es la capital, y que sí de alguna forma tenemos que reconocer que difiere mucho en su contexto de las demás ciudades del país, incluidas las capitales, incluida Medellín,
Bucaramanga, Cali, Barranquilla, que si bien son ciudades importantes, son muy diferentes, y Bogotá siempre se ha distinguido de ser muy diferente en conceptos de ciudad. En términos de espacio, pues así sea la mitad o un poco menos de la Ciudad de México o la cuarta parte de Sao Paulo, sigue siendo la ciudad más grande de Colombia y tiene un concepto de vida totalmente independiente al contexto. Aquí se reúnen, digamos, todas las formas de expresión del país, y de alguna forma se tiene una claridad diferente respecto de lo que sucede alrededor. Entonces, pues eso también marca una diferencia. Para ese momento, y con el tema del Sistema Nacional de Archivos, había unas circunstancias muy paradójicas, ¿no? Había una gran demanda de profesionales, pero pues en ese momento se contaba apenas con unos 600 profesionales, hablando de profesionales, ¿no? Archivistas, y un número mayor, por supuesto, de temas de técnicos y tecnólogos. Hay que decir que ya para ese momento pues existía la carrera profesional, habían unas escuelas importantes que desarrollaban el ejercicio, las que reconocían para ese momento la archivística como formación independiente, por supuesto la Universidad de La Salle. La Universidad de Antioquia lo tenía, pero ellos iniciaron fundamentalmente con el área técnica. Posteriormente, y ya en ese momento, funcionaba un área técnica también para el SENA, que es una entidad que ustedes de pronto pueden reconocer por la dimensión que tiene en el país y por los efectos que ha tenido de sus actividades en otros, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Pero pues el Sistema Nacional de Archivos se invocaba también ya empezar a pensar en el ejercicio archivístico no como un tema, digamos, ni secundario, ni lateral y un poco que podían realizar a cualquier persona, sino que se le daba ya un enfoque fundamentalmente técnico, que siempre ha sido la lucha, que hoy por hoy, a pesar de haber cambiado algunas circunstancias, incluso con la propia ley que les tengo que mencionar posteriormente, sin embargo sigue siendo un reto. Esto nos ha tocado, digamos, la lucha para hacer el reconocimiento profesional, no en temas de título y no en temas de ley, sino en temas del concepto social de lo que representa esta profesión, ha sido muy duro, y esto hace parte pues de todo el ejercicio que ha hecho la Sociedad Colombiana de Archivistas. Entonces, bajo ese contexto, pues se siguieron desarrollando algunos temas importantes. Sin embargo, en este ejercicio también el tema de la agremiación para nosotros fue un tema difícil. Las personas vivían en su momento, y lo digo con experiencia propia, muy de su vínculo de escuela. Entonces, la Escuela de La Salle tenía su agremiación de profesionales, la Escuela de la Universidad Javeriana también, aunque ellos no reconocían en su momento la titulación de archivística. Entonces, simplemente tenían algunas materias alrededor del tema. La Escuela de Antioquia, en su momento había también un convenio con un programa especial que se hizo en la Universidad de Tunja, según recuerdo, y posteriormente, eh, eh, ¿alguien me está tomando la pantalla? Disculpe, gracias. Entonces, en ese momento, eh, pues teníamos, digamos, ya una limitante de escuelas de formación y de escuelas de formación en la línea archivística. Entonces, queríamos también reunir a todos estos participantes. Después, pues, se vino fortaleciendo el ejercicio. Pero más allá de eso, pues habían otros ejercicios que se estaban adelantando. Un primer ejercicio que se adelantó fue la conformación del Colegio Colombiano de Archivistas, y eso se hizo en el año de 2007. Eso tenía, digamos, un ejercicio, digamos, de fundamento, y es que ya se estaba trabajando en el proyecto de ley del ejercicio profesional de archivista en Colombia. Entonces ahí pues la sociedad también participaba. Sin embargo, hay que ser muy claros también en que no eran muchos. Nosotros pues iniciamos con 22, después se amplió un poco más, pero finalmente en estos ejercicios de agremiación no son muchas las personas que se animan, y yo creo que también hay un elemento cultural que no sé por qué nos impiden algunos ejercicios tratar de trabajar asociadamente, agremiadamente. Nos pesa, aquí todavía en Colombia pesa un poco el tema del regionalismo, y en ese sentido pues también nos ha dificultado cierto actuar. Nosotros somos una asociación nacional, y estamos en búsqueda de hacer un acercamiento con algunas agremiaciones regionales que se han creado, y pretendemos, por supuesto, participarlos
de pronto llegar a un nivel un poco más de federación, estilo Anabat, pues para quienes han conocido esto, pero eso es un trabajo que digamos, no es tan sencillo. El tema del regionalismo pesa muchísimo en la idiosincrasia colombiana, y creo que también en algunas partes de Latinoamérica ese ejercicio también sigue siendo muy relevante, y eso lo reconozco yo incluso por las propias agremiaciones que existen en algunos países, que incluso en algunos países no existen asociaciones nacionales de ejercicio profesional, dicho sea de paso. Pero bueno, retomando en este ejercicio, entonces nosotros en ese ejercicio ya después existiendo el colegio con el que mantenemos actualmente una excelente relación, sin embargo pues ellos están circunscritos a hacer una vigilancia, un ejercicio muy propio de la ley 1409 que se sancionó finalmente en 2010 y que fue una ley que, hay que decirlo, fue muy peleada. El sector de la parte histórica de la Academia de los Historiadores pelearon a nivel de gobierno de que no se sancionara esta ley. Hay que decirlo con la claridad que corresponde, y estaría dispuesto a responder quienes quisieran preguntar acá, porque esa es una posición que me parece, como un término muy argentino, me pareció aberrante realmente. Ese es un tema que a nosotros nunca nos explicamos, porque como yo les respondía en otros escenarios, nosotros nunca pretendimos ser historiadores. Entonces, a pesar de eso, pues el ejercicio se fue a un estudio por parte de la Corte Suprema y se evaluó y se dio. Y en esto hay que decir un aporte muy importante. Nuestra profesión en Colombia se respalda con esta ley porque también se identificó que dentro del marco constitucional de nuestro país es una necesidad social. Y esto es uno de los elementos más importantes que hay que rescatar de esta ley en cuanto al ejercicio. Ahora bien, que eso haya contribuido a la mejora, uno tiene que decir que sí, pero con cierto alcance. Y si tiene que uno decirlo en la dimensión de la nación, ha tenido un alcance muy fuerte en el ámbito de lo que llamamos el orden nacional, las instituciones de orden nacional. En el orden territorial es muchísimo lo que hay por recorrer, a pesar de que ya contemos con más profesionales, que no son muchos. Si vamos a hablar en términos de profesionales con tarjeta profesional, si quisiéramos hablarlo así, hoy por hoy no superan, o sea, superan los 2000 y pico, pero estamos reuniendo tanto a profesionales, técnicos y tecnólogos que en ejercicio de este tema. Por supuesto, hay otra cantidad de ejercicios que se me podrían escapar que hemos hecho, pero pues estas son, digamos, los dos elementos más importantes que hay que rescatar. Desde el punto de vista interno, pues las dificultades que recoge una agremiación como esta, pues son las propias, ¿no? La administrativa, la dificultad para desarrollar ejercicios y la dificultad más fuerte que está dada también en el tema de recursos, ¿sí? Aquí con esto pues quiero hacer también una claridad. En nuestra página web, para que quienes han tenido la oportunidad de revisar, habla que tenemos más de 920 asociados. Y eso de alguna forma es cierto, pero no es la realidad, porque esos 920 asociados corresponden a personas que en algún momento han estado vinculados como socios. Pero pues nosotros entendemos que los socios son, y les tuvimos que dar esa categorización de socios activos a quienes participan activamente, y eso implica pues aquellos que participan y pagan su membresía, porque es que estos ejercicios no se dan, digamos, ni dependen, pues somos organismo no somos un organismo, somos un organismo no gubernamental, no tenemos financiación de parte del Estado ni de ninguna otra índole. Entonces nos toca entre nosotros mismos. Por supuesto, se han hecho ejercicios en varios frentes, incluida la capacitación, ahorita los miraremos, que prevén recursos, pero hay momentos en que pues las dificultades no dan, y pues necesariamente nosotros en muchos casos no podemos ni siquiera vivir de lo propio de los socios que contribuyen con su membresía. Pero también hay que decir que en algunos casos, incluso quienes nos comprometemos a hacer estos ejercicios, nos toca asumir algunos costos, y pues en la filosofía de este ejercicio eso no es el deber ser. Entonces estamos tratando pues precisamente de fortalecer esto. Entonces en este momento pues la realidad es que esos 900 y pico realmente hay 60, alrededor de 60 socios activos, es decir, de quienes eh, proveen, digamos, su membresía y están, digamos, participando activamente, y son los que hacen que podamos tener estas instancias que tenemos, la elección, y las que determinaron de alguna forma, en su momento eran alrededor de 50, que yo hoy esté presentándome como presidente. Entonces, en ese sentido, pues hay que decir que pues de las cosas muy favorables que tenemos es cumplir los 20 años de existencia, que eso, pues ya de por sí es un reto con todas las dificultades que esto implica. Y a lo largo de esto, pues hemos tenido 7 presidentes, y recordando que pues, el primer presidente
fue el profesor Carlos Alberto Zapata Cárdenas, que en el ámbito de nuestro medio archivístico para algunos de ustedes resulta muy conocido, porque él es una persona que siempre ha trabajado de frente con los archivos, no solamente en Colombia, sino a nivel iberoamericano. Hoy por hoy hace parte del Giberau de ALA, y hay que reconocer un tema en relación con eso, y es el ejercicio que se dio para promover la creación del grupo de asociaciones profesionales en ALA, que no existía, y que resulta paradójico que no existía en esa agremiación que es miembro, digamos, es uno el de los capítulos que conforman ICA, y donde ICA, ese grupo, esa sección que es en ICA, es una sección que tiene más de 43 años, y que pues afortunadamente algunos de nuestros colegas han podido hacer nuestra representación como corresponde a esta instancia, y que sea el momento de reconocerlo, como es el caso de Eugenio Bustos, que es el presidente de la Sociedad Chilena de Archivistas, que allá tiene otras circunstancias y por ende es una entidad privada que le ha tocado sobrevivir, y sin embargo, a pesar de todos esos ejercicios, ha logrado hacer cosas tan magníficas como haber logrado que una reunión de ICA, de la sección de asociaciones profesionales, se realizara en la ciudad de Chile. Entonces, con esto también quiero indicarles, hay muchos colegas que pues hemos podido conocer a lo largo de todo este tema, pero pues en este tema de la agremiación hay que reconocer también el esfuerzo que hacen nuestros colegas de diferentes países y en las diferentes instancias. Este es un tema, digamos, de hermandad en ese sentido, y aspiramos fundamentalmente que el ejercicio que se está desarrollando ahora desde ALA se multiplique y podamos promover la existencia en aquellos incluso países que no tienen agremiaciones de que lo hagan. Algunos los han perdido. Queremos que eso se recupere. Creemos que una profesión no puede tener, digamos, una voz líder y digamos, una voz cantante si no tiene representación en sus países. Entonces, esta es una parte que pues sea la oportunidad de manifestarlo. Ahora, entrando en temas nuestros, pues nosotros tenemos una misión. También, dicho sea de paso, acabamos de recibir un ejercicio que fue muy interesante, que desarrollaron precisamente los expresidentes de la sociedad, y es coger los estatutos con los cuales pues ahora me toca mostrar, son esos porque son los que tenemos de momento, pero que se buscó precisamente de alguna forma modernizar y actualizar, digamos, todo el ejercicio de estatutos de la sociedad, porque vemos que en algunas circunstancias nos veamos muy limitados, nos fuimos en algunos casos incluso extremistas. ¿A qué me refiero yo con extremistas? De que pensábamos solo en el tema de la línea profesional y no pensábamos que también éramos una organización y que teníamos que vernos como otro tipo de organizaciones profesionales que pueden entrar a hacer cierto tipo de ejercicios, y que estábamos limitados por el tema de la limitación de estatutos. Entonces estamos tratando de remediar eso, poder tener la posibilidad también de acceder a otro tipo de ejercicios y proyectos que también la rediman en recursos a la sociedad, y eso pues también se pueda reflejar en beneficios para nuestros asociados. Hay muchas cosas que se pueden hacer y digamos, no todas se van a lograr, pero algunas de ellas vamos a tratar de desarrollarlas. En principio tenemos esta misión, y pues por supuesto quedan ustedes en libertad de consultarlas, tenemos nuestra página web. Pues, la invitación es a que ustedes en su momento la consulten si lo tienen a bien, pero pues de momento pues yo les comento que tenemos vigente, y es un ejercicio para agrupar, promover y mejorar en dos vías, porque no solamente podemos hablar de nosotros como profesionales, sino, digamos, cuál es el objeto de nuestro desarrollo, es los archivos, como lo dice la profesora Antonia Heredia. Entonces, en ese enfoque buscamos pues la mejora de los archivos. De hecho, la anécdota viene aquí en este sentido. Cuando se promulgó la ley de archivos, ya había un contexto diferente. En Colombia ya había cambiado una parte, y eso quiero decirlo porque a veces en el ámbito latinoamericano, cuando hablan, se concentran en esa ley, pero no ven cosas de antecedentes interesantes. La primera, cuando se crea el Archivo General de la Nación, se crea en el año 89, con una ley que se denomina la Ley 80 del 89, que crea el Archivo General de la Nación, crea la función archivística para el Estado, que es la parte más importante. Pero otro elemento importante es que cuando se creó el Archivo General de la Nación, esta institución estaba adscrita a lo que hoy es el Ministerio del Interior. En ese momento era el Ministerio de Gobierno, una situación que para términos técnicos nos parecía adecuada. En el año 98 hubo un cambio de administración
la cual creó un ministerio que fue el Ministerio de Cultura, y dentro de esos ejercicios que no me parecieron correctos, y lo debo manifestar claramente, me aparto de la presidencia en este momento, voy a hacer una pronunciación personal, se cambió en la adscripción del Archivo General de la Nación y lo metieron nuevamente en el ámbito de cultura. Antes existía el Archivo Nacional, que dependía de una institución que se llamaba el Instituto Colombiano de Cultura antes de crearse el Archivo General, y que en términos técnicos pues no corresponde que el Archivo General de la Nación corresponda a esa dimensión, pues porque la limitante del archivo no está plasmada solamente en la protección del patrimonio, es un ente que está desarrollando política y formulándola, ¿sí? Entonces tiene que tener, digamos, otro ámbito, y qué mejor que esté en el ámbito de gobierno. Esa es una apreciación personal y creo que la he aclarado suficiente. Sin embargo, estoy presto también a hacer cualquier tipo de aclaración en ese sentido. Si ustedes me lo preguntan, por supuesto que yo desearía que se devolviera ya, o en su defecto se creara como una instancia independiente para quienes conozcan el modelo colombiano, por ejemplo, como el Departamento de la Función Pública en Colombia, una cosa así. Pero bueno, es una apreciación personal, como lo dije. Volviendo a nuestros temas, pues en este sentido, la misión actual de la sociedad, pues busca fundamentalmente mejorar condiciones académicas y profesionales. Digamos que en el término académico siento que se ha avanzado, en el tema profesional no. Todavía tenemos muchas discrepancias en el término de quiénes profesionales están promoviendo las instituciones del Estado. Eh, Desde esa perspectiva, creemos que las entidades del orden nacional han adoptado muy bien el ejercicio. Sin embargo, ha habido la necesidad, por ejemplo, y en ese ejercicio hay que reconocérselo al Colegio Colombiano de Archivistas, de fortalecer el ejercicio que en el año de 2019, a través precisamente de una resolución del Departamento Administrativo de la Función Pública, solicitó a las instituciones que actualizaran sus manuales de funciones y que se incluyera ese perfil específico, incluyendo, digamos, la profesión de archivista allí. Pues ahí no para un poco el tema. En otros sentidos, nosotros tenemos un modelo administrativo que plantea la gerencia pública, y en ese sentido, pues, por más que existan instituciones dedicadas a la formulación y la política en el orden nacional y territorial, pues no exige precisamente que sea un profesional de línea quien se haga cargo de esas instituciones, situación que nosotros entendemos, pero que sí miramos con preocupación es que no se aboca a fortalecer las líneas técnicas en ese tipo de institución en algunos casos, y por eso, pues, digamos, no, este ejercicio de continuidad en el fortalecimiento de la norma no ha sido como tan eficiente. Por supuesto, desde afuera las instituciones, las entidades de los países miran con mucho aprecio todo lo que se ha hecho, pero pues internamente, a pesar de que reconocemos que hay un avance, también debemos reconocer que debería ser más, en la medida en que todo lo que se ha desarrollado. Sería interesante para quienes quieran ver un poco todo lo que ha sido la Ley General de Archivo, todas sus reglamentaciones, todos los alcances que hay en cuanto, por ejemplo, un ejercicio como es el programa de gestión documental. De ahí, pues, también, inclusive, también hablar un poco de los términos que utilizamos nosotros para nuestros instrumentos archivísticos. Nosotros en Colombia hablamos de las tablas de retención documental, tal como se tradujeron directamente del modelo del Record Management americano. Las Record Schedules son una traducción literal de las tablas de retención. Aquí no hablamos de calendarios de conservación y de este tipo de temas, y eso está claramente, digamos, definido en nuestro consciente técnico. Y hay otros ejercicios que se han desarrollado, que no es el tema que voy a desarrollar, pero que sea la oportunidad para mirar un poco dentro de esta misión de la institución que se ha avanzado. Hay mucho por avanzar. Si yo les decía ahorita que hay alrededor de casi 3.000 profesionales, incluidos técnicos y tecnólogos, pues uno tiene que dimensionarlos frente a algo. Para el año 2012, el Sistema Nacional de Archivos más o menos planteaba que en Colombia, en el orden central, territorial y nacional, tenían más o menos, con entidades adscritas, vinculadas, todo, alrededor de 11.000 y pico de entidades. Hoy por hoy, también a través de un tema que es muy importante en el respaldo del ejercicio de la ley de transparencia respaldó muy bien en la Ley General de Archivos, que no sea el momento tampoco de hablarlo, pero que planteaba que la demanda profesional en el país podía superar, si se mirara con ese rigor técnico, pues más de 62.000 entidades en el Estado necesitarían tener un profesional de esa línea,
cosa que no está en la capacidad de producirse. Habría que mirar otras estrategias de cómo llevar por lo menos a una décima parte esa representación que no se tiene en este momento, ni siquiera reuniendo a todos los técnicos, tecnólogos y a todo el equipo empírico, que es importante. Hay una situación de discusión en el país precisamente qué va a pasar con las personas que llevan tanto tiempo desarrollando una profesión, que se han formado y todo, y que finalmente nosotros tenemos también que ayudar o coayudar para que exista una salida, pero que es una situación que está presente allí. Y en eso pues también, digamos, dentro de los retos que voy a presentarles a ustedes, pues está planteado de cómo podemos ayudar a resolver ese tema. Esto desde la misión. Desde la visión pues tenemos, digamos, algunos aspectos que hemos tratado de fortalecer. Tenemos procurado ser, y suena muy peyorativo que hablamos de una agremiación de clase mundial, pero pues digamos desde la dimensión nuestra sí lo queremos hacer. Estamos haciendo, digamos, algunos avances en ese sentido, pero más en el sentido de la representatividad. Creo que pues de alguna forma esta experiencia con todas las cosas, digamos, unas no tan buenas, se tienen algunas cosas que aportar, y esto pues va en ese sentido. Pues por supuesto también aquí ha habido también unos avances interesantes en el entorno al uso de la tecnología y la innovación, que también han sido muy fuertemente promovidos por los temas de transparencia y de acceso a la información. De lado está, como lo mencionan algunos, todo el tema de rendición de cuentas, pero pues para nosotros como profesionales de la archivística tenemos claro que no puede haber transparencia si no hay archivos o información organizada. Entonces es un elemento que está directamente relacionado y que expresa claramente que en la medida en que existan archivos y existan profesionales en esos archivos o en esos ejercicios de las instituciones, pues va a haber realmente un ejercicio de transparencia en la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues nos corresponde pues fomentar todo el tema de capacitación en los diferentes niveles, y un elemento muy importante que pues viene muy bien a esta invitación, que es estrechar lazos de cooperación, y es lo que hemos intentado hacer en estos pocos meses que llevamos. Podemos de alguna forma hacernos partícipes de ALA, de otros, pues como decía también un apreciado tutor mío, se están alineando los astros, y afortunadamente se promovió este ejercicio de la creación del grupo de asociaciones que viene muy bien. Sin embargo, nosotros no nos hemos quedado ahí, hemos hecho algunos acercamientos importantes con otras agremiaciones de otros países, y en eso tengo que ser absolutamente claro. Por ejemplo, con ASPARG en Perú, que está dirigida por nuestro amigo Mauricio Heredia, que mantenemos una muy apreciable relación profesional e institucional. Ya hemos hecho algunos ejercicios, digamos, de este tipo, para decirlo de esta manera. Estamos promoviendo un acercamiento mucho más fuerte. Hicimos un ejercicio ahorita en septiembre que lo denominamos el primer encuentro panandino, en el cual también tuvimos el acompañamiento de la Asociación Ecuatoriana y de una asociación gremial de Chile, que dirige nuestra amiga Pamela allá en Chile, y estamos trabajando en eso. Queremos ampliar un poco el rango, pero pues vamos ampliando el rango también en la medida en que quienes quieran participen. Esto no puede ser un tema ni de imposición, es más bien un tema de fraternidad, de invitar a que se pueden hacer cosas, y que en ese sentido estricto la premisa de que la unión hace la fuerza sí puede tener un resultado adecuado en ese sentido. Entonces, pues en parte esta es nuestra visión. Es muy posible que con el ejercicio de cambio de estatutos que les mostramos nosotros, puedan variar algunos de estos ejercicios, pero por lo menos tenemos un cuadro de apuntar aquí en este sentido. Estamos, pues, digamos, fomentando, pues, por supuesto, todo el tema de la protección del ejercicio profesional y la promoción de su uso. Pues, por supuesto, hay unos vacíos que no se pueden llenar simplemente con una ley, porque, pues, la ley está, pero, pues, la demanda es altísima y la oferta es limitada. Entonces, en términos de eso, ahora ha surgido una situación que parece paradójica. Nosotros gozamos de cierta reconocimiento, y ya está pasando que muchos profesionales prefieren irse del país por condiciones primariamente económicas, u otras por condiciones de vida, pero eso se está dando. Entonces, imagínense, necesitamos cubrir una oferta, necesitamos cubrir una demanda con una oferta que no se da, y la poca oferta que tenemos también se están llevando. Entonces, el ejercicio resulta bastante fuerte en esa medida. Pero bueno, este es el propósito y estamos trabajando para ello. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero tenemos unos valores
¿sí? Están plasmados allí, es posible que puedan, digamos, variar en alguna forma, pero pues los pusimos y están ahí vigentes. Yo creo que deberían mantenerse. El tema de la honestidad es muy importante desde el punto de vista gremial, la lealtad y el compromiso, que es uno de los valores que tenemos en los cuales luchar. Me encantaría, para ser muy crítico con mi ejercicio, que esos 900 y pico asociados fueran todos los que estuviéramos. Seríamos una super asociación con unos ingresos que nos pudieran dar un número de asociados en esa cantidad. Nosotros tenemos, para que se lleven una idea cuánto le cuesta una membresía a un asociado nuestro. No sé si sea muy fuerte o no, porque pues en estos temas en que la pandemia, los dólares se han vuelto un tema costosísimo. Nosotros hablamos aquí en un tema de salario mínimo legal vigente en Colombia, y de ese costo pues se está cobrando el 10% de ese salario mínimo, pues para que se mantenga vigente en el tiempo, que eso equivale más o menos a unos 87.000 pesos colombianos, que en última instancia terminan siendo más o menos unos 25 dólares aproximadamente. Y eso es un valor anual, por supuesto. Entonces, pues para ser muy claros y muy reales, entonces eso es, digamos, quienes son los socios activos los que están ayudando en ese ejercicio, en una estrategia que procuramos fomentar en este momento para fortalecer algún tema, porque las finanzas siguen siendo un problema para nosotros, aparte de otras situaciones que no vale la pena comentar. Entonces estamos promoviendo que al menos en este ejercicio que acabamos de iniciar se pague anticipadamente el año entrante, para poder tener, digamos, algún refuerzo en este sentido. Y es, digamos, la campaña que hemos iniciado en ese tema, y tratar de fortalecer el tema de ampliar ese número de asociados, que es realmente la meta. En los conceptos de creatividad como valor, pues seguimos buscando caminos a ver cuál es el que nos va a ayudar. Estamos abriendo, y en ese tema, pues todo el tema de cambiar estatutos, de mirar otros enfoques, pues está plasmado como un valor. Y el más importante para una agremiación, el trabajo en equipo. No podemos pensar en que esto lo hacen unos fulanos u otros, sino que esto lo hacen un todo. Esto tenemos que plantearnos a nosotros como Sociedad Colombiana de Archivistas, que si bien tenemos puesta la camiseta del ejercicio profesional, esto no es un ejercicio único, y dentro de nuestros agremiados hacen parte personas muy importantes que han desarrollado su ejercicio en el sector de la gestión documental y de los archivos, que son profesionales ingenieros, que son profesionales abogados, incluso también historiadores. Hay una profesión aquí que tiene un gran reconocimiento, y sea el momento de hacerlo en Colombia, porque se ha logrado zanjar un espacio, a pesar de ser una representación muy mínima, que son los denominados restauradores conservadores, que han hecho un ejercicio interesantísimo en el concepto de lo que aquí en Colombia llamamos el sistema integrado de conservación. Sin embargo, si nuestra oferta es limitada, la de ellos es supremamente más limitada, pero son unos profesionales que sea la ocasión de rescatarle su ejercicio en medio de todo este sector, y que precisamente también en medio de la pandemia han sido uno de los, digamos, que han liderado también este ejercicio de cómo entrar en este tema de la bioseguridad, no solamente en función de las personas, sino en función de los documentos. Entonces, tratamos también de hacer un panorama más amplio a la participación de esta asociación, por supuesto, como les comenté a ustedes, en relación con otras agremiaciones regionales que existen, que pues también en mi lectura, aunque puede ser un poco, digamos, muy subjetiva, en algunos mi impresión es que son unos ejercicios que se dan con unos intereses algo particulares, que esperaríamos que en un ejercicio un poco más ampliado se superaran. Esto en cuanto al tema de valores. Ahora, ¿qué estructura tenemos? Pues es básicamente la Asamblea General de Asociados, que pues en términos reales son estos 60 socios activos que tenemos, una junta directiva que está conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, que es una secretaria, un tesorero, y dos vocales. Entonces, en pues el suscrito vicepresidente es un ingeniero de sistemas también con una excelente trayectoria profesional, que es Eduardo Borja, nuestra secretaria, que es Yorani Campo, que es abogada, nuestra tesorera, que es colega, pero también es economista, es decir, tiene las dos profesiones, que es Francia Gómez. Y nuestros vocales tenemos a Andrés López, que también hace las veces de ¿cómo se llama? De Master Web, o sea, hace todo el tema de comunicaciones. Y nuestro colega Luis Guillermo Vanegas, que él está haciendo unos ejercicios interesantes, porque nos está ayudando a manejar todo el tema de la base de datos, para poder actualizar y tratar de agregar muchos más asociados.
Y esto pues también dicho sea de paso, es un ejercicio, digamos, de voluntariedad. Aquí nosotros ninguno recibe ningún beneficio económico, o sea, no recibe ninguna remuneración, nada de esto en este tema. Y eso pues precisamente es un tema que está dentro del análisis, no para que nosotros, digamos, recibamos, no se trata de eso, la vocación sigue siendo igual, pero sí deberíamos tener un apoyo administrativo, y el mejor ejemplo que tengo pues es ICA. Ustedes quienes conocen en el ejercicio, ustedes se dan cuenta que ICA se mueve con un grupo humano de 5 personas, y mire todo lo que representa ICA a nivel mundial. Entonces yo digo, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no nosotros? Entonces esto es un poco para reflexionar que también en este tipo de ejercicios tenemos que pensar en la dimensión de las cosas sin que eso nos exdimensione de otros temas. Nosotros incluso en estos ejercicios tenemos también que reconocer el apoyo de instituciones como el Colegio Colombiano de Archivistas, que nos ha prestado la sede, nos está prestando, digamos, nos está haciendo unos ofrecimientos interesantes en cuanto a poder tener una sede propia. Aspiramos a que en algún momento la situación económica nos permita proyectarnos y poder tener una sede propia, como todas las aspiraciones que pueden ser de una agremiación. Esto no es un tema, digamos, que sea pecado ni nada, por el contrario, eso debe ser la representación, y tenemos mejores ejemplos en otras latitudes. La cultura anglosajona nos da muchas muestras de ello, y nosotros, digamos, a veces realmente el tema económico es fuerte, pero creo que tendríamos la capacidad de poder llegar a unos mínimos básicos para poder hacer ese ejercicio. ¿Qué más podemos ofrecer, digamos, nosotros o presentar? Tenemos unas comisiones, pero dicha sea muy honestamente, en este momento no están funcionando, aunque en resultados ellos han hecho cosas importantísimas. Tenemos la Comisión de Desarrollo Profesional, que ha permitido una serie de ejercicios en nivel de proyectos interesantes que están quietos por la misma situación pandémica que tenemos. El tema de comunicaciones, en este momento no tenemos la comisión, pero tenemos la persona que lo está haciendo, que es el webmaster que les acabo de mencionar. Entonces, digamos que en ese sentido está abocado a hacer casi que 2 ejercicios, pero pues ahí lo estamos haciendo. En el tema empresarial esto ha quedado prácticamente suspendido, pues todo el tema pandémico también obligó a ese ejercicio, y donde realmente hemos tenido un avance interesante ha sido un poco en las capacitaciones, en la medida que no han sido muy formales ni muy extensas, pero pues hemos desarrollado espacios de diálogo y todo, que los denominamos los webinars, que son muy conocidos para ustedes, y en algunos casos hemos tenido discusiones muy interesantes. De esa quiero rescatar una interesantísima que se dio precisamente hace un mes, y es en ese ejercicio profesional que desarrollamos nosotros, los archivistas, el tema de la suscripción de los instrumentos archivísticos que están reglamentados en la ley. ¿Por qué? Porque hay una discusión en el país de quién está asumiendo la responsabilidad de sus instrumentos. Léase, tablas de retención, cuadros de clasificación. Un instrumento que tenemos nosotros aquí se llama la tabla de valoración, que no va a ser el momento de explicarlo porque no tendríamos el tiempo para ello. Otros instrumentos como los inventarios, como los bancos terminológicos de series y subseries, el modelo de requisitos de documento electrónico, las tablas de control de acceso, que están dentro del marco normativo colombiano y que deben suscribir profesionales idóneos en ese sentido. Y pues por supuesto, para eso existe la profesión y para eso existe una tarjeta profesional que respalda el tema. Estábamos en plena discusión en ese webinar y fue realmente muy interesante. Hay otros ámbitos de discusión. Recientemente tuvimos nosotros toda la semana de archivos en Colombia. Hay una celebración muy interesante que tenemos el 9 de octubre, precisamente que quedó, es conmemorativa, precisamente a partir de un documento que se identificó en el archivo de Sevilla, si no me equivoco, en el año de 1549, que fue, digamos, que precisamente estaba registrado con el 9 de octubre de 1549, que fue motivo de crear precisamente esa fecha tan especial, que es la Semana de los Archivos y la Archivística, digamos, en el país. Pues ahí hemos estado también fortaleciendo, se han incrementado las escuelas, y pues de paso también hay otras escuelas nuevas ya, incluida la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que es donde yo estoy haciendo mi ejercicio académico como docente, y pues donde pues estamos, digamos, enfocando el ejercicio a través de la coordinación del programa, que está en cabeza de nuestra colega, la doctora eh, Ruth Vallejo, quien dirige esto y que le ha dado un nuevo enfoque al tema y que nos ha permitido tener hoy accesos y contactos directos con profesionales y colegas
distintos, digamos, ámbitos de México, de Brasil, que hay que reconocer también ese liderazgo profesional que está teniendo Brasil en el ejercicio. Y pues aquí, digamos, hemos podido tener un espacio que por lo menos nos mantiene, como decimos nosotros, nos mantiene vivos. ¿Tenemos unos retos y oportunidades? Sí, por supuesto. Queremos desde alguna forma generar una consolidación gremial. Yo considero que si seguimos en ese pensamiento de que cada uno haga lo suyo con sus islas y con sus trabajos, no vamos a conseguir ese esfuerzo que queremos, ese reconocimiento profesional que se quiere, con el beneficio de tener esos derechos a esos profesionales que ejercen esta labor. Queremos pues mirar de alguna forma cómo apoyamos equilibrar la balanza, ¿sí? En términos del manejo, pero principalmente queremos también que el Estado a través de su ejercicio dé ejemplo de ello, ¿sí? Ya están las normas, ya están las leyes, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo hagan. En términos de la reglamentación de la ley 1409 estamos también fomentando el ejercicio, estamos en una clara acercamiento con el Colegio Colombiano de Archivistas, recogiendo también inquietudes alrededor del ejercicio, mirando qué se puede hacer en relación con eso. Yo les mencionaba algunos vacíos que existen allí, expresados fundamentalmente por unas situaciones particulares. Por supuesto, seguimos desarrollando todo el tema de programas, pero pues creemos también que tampoco en este tema no se trata de sobreabundar, como por ahí lo escuchaba de Graciana, del tema de cursos y cursillos, y también aquí corría carrera que había gente que hacía 20 cursos en el Archivo General pretendiendo un poco con eso profesionalizarse, y pues ustedes saben claramente que eso no es así. Entonces tenemos que mirar un poco también cómo se debe promover ese ejercicio en las dimensiones que corresponda, tanto en lo técnico como en lo tecnológico y por supuesto en lo profesional. Y dentro de lo profesional hay que decir que ahorita tenemos alguna situación difícil porque hay una fuerte competencia por el tema de costos en la formación profesional a nivel superior. No me refiero en el pregrado, me refiero a programas de posgrado, maestrías, doctorados, y en algunos casos en Colombia pues ese tema se ha venido afectando porque la mayoría de esos ejercicios muy particularizados a la línea archivística la venían haciendo instituciones privadas y que están siendo muy afectadas por la pandemia, y que ha implicado que innoven muchísimo, y en términos de esa innovación pues viene todo el tema virtual, y en eso pues la competencia colombiana la tiene fuertísima porque pues por ejemplo Argentina tiene unos programas que son interesantísimos y a cero costo en algunos casos en términos digamos, de costos directos. De los indirectos, por supuesto, no todos tendremos costos allí, y que eso hace que pues también algunas personas desistan y prefieran incluso no estudiar en el país, sino en el exterior, porque el tema de los costos les beneficia más. Entonces, todos esos temas están asociados a ese tema y que tienen que replantearse o mirar cómo se abordan. En este momento, precisamente, la universidad pública, digamos, adquiere todo un fortalecimiento en esa línea, pues porque es la que puede abocar y absorber ese impacto de una manera económica pues manejable. Para otras instituciones, en algunos casos incluso uno creería que pueden desaparecer algunos programas, que pues es contrario a lo que se pretende. Y bueno, en el otro frente, que es el más importante, es seguir, digamos, sosteniendo una parte, digamos, una participación directa con el Estado en relación con los efectos que tiene, digamos, el ejercicio profesional, y que queremos que más allá de su resistencia, más bien se vuelvan un ejercicio que promueva el tema, sin decir que ellos no lo están promoviendo, o sea, es decir, que lo están rechazando, pero no lo están promoviendo como se debe. Entonces, pues con esto trato de resumir un poco esta presentación, este mensaje que se los dejo para ustedes y para todos en ese sentido. Y pues ya con esta participación, yo no sé si me he extendido ni nada porque yo no he mirado el cronómetro, me dediqué a hablar puramente, y espero pues haber sido, digamos, justo con el tiempo que me dieron. Y bueno, los escucho y les agradezco muchísimo nuevamente el espacio que nos han brindado. Muy bien, buen día, John. Gracias por la presentación. Nuevamente dejamos abierto todas las consultas, tanto por chat, que las voy a leer yo, o abran el micrófono y hagan las consultas que ustedes requieran. Listo, ya dejé de compartir. Bueno, estoy a sus órdenes, como decimos aquí en Colombia.
¿Qué tal, John? ¿Cómo va? En cuanto a la formación profesional, ¿ustedes tienen formación a distancia allá en Colombia o son todas presenciales? Eh, Nosotros ya tenemos formación a distancia de algunas escuelas y eso, digamos, esta situación incluso forzó a varias. En la en que yo estoy, digamos, la formación es presencial y forzó a que se hiciera virtual. De hecho, esa fue la situación que me llevó a poder vincularme con ellos inicialmente. Entonces, pero sí existe y hay una escuela que hay que reconocer también, la Universidad del Quindío, que es la precursora en el tema de formación virtual. Ellos hoy por hoy son la escuela que más número de estudiantes en pregrado tiene, precisamente por esa figura virtual que ellos manejan. Y tiene mucha presencialidad, dicho sea de paso, en la parte territorial. O sea, lo que no absorbe Bogotá desde sus escuelas aquí en Bogotá o en Medellín, la Uniquindío lo ha hecho y es la que irriga, digamos, profesionales en varias partes del territorio, en la costa, en el sur, en el valle, digamos, en la que algunos profesionales buscan formarse, digamos, virtualmente para poder mejorar sus perfiles en esa parte. También, pues, por supuesto, la universidad, por ejemplo, como la de La Salle, tenía o tiene ya desarrollado algunos programas en posgrado, y ahorita creo que abrió una maestría, pero ya no específica en archivos, sino un poco más ampliada en el tema de documentación, de 100% virtual, y se está buscando esos espacios. El tema, digamos, aquí es un poco también de costos, para los costos nuestros. Sin embargo, a veces me sorprende mucho que lo que para nosotros no es tan costoso resulta mucho más costoso por fuera. Eso es una paradoja tremenda porque cuando uno habla en dólares, eso termina uno diciendo, no, ustedes no. Entonces, pues lo que yo les había comentado, en muchos casos lo mejor es estudiar incluso en el exterior porque resulta mucho más económico. El tema de la presencialidad, digamos, con esta situación va a cambiar muchísimo porque también ha demostrado que se puede hacer formación virtual buena sin el tema de la presencialidad. En algunos casos, por la ubicuidad de las personas y todo, pues va a haber un tema que se está dando también por la misma situación pandémica y es la combinación de situación presencial con virtual, pero creo que la lección ya quedó clara de que es posible hacerlo en buenas condiciones y con una buena calidad. Esa es la lectura que yo tengo. Ya sé. Pues, no sé, Leandro, tú me dirás. Yo estoy aquí atento. Estoy esperando porque hay gente que escribe. Ah, ok, gracias, Leandro. Bueno, mientras tú vas mirando, Leandro, les cuento una anécdota. Yo muy Perdón. hablado. ¿Quién quería hablar? Adelante. Sí, mencionaste, colega, lo del ICA, me parece, sí, ¿verdad? Esta, de la Asociación Internacional de Archivos, tienen un respaldo de ellos, así lo entendí. Bueno, O es una asociación, digamos, al ser no, asociado. listo, no, Juan, te trato de explicar. Okay. Resultaba paradójico que ALA, que es la Asociación Latinoamericana de Archivos, que en términos de organización hace parte de ICA como el capítulo iberoamericano del ICA, ¿sí? Ellos, ICA tiene una sección que ahora ya es Forum, pues para los que están metidos un poco en ese tema, o sea, digamos, ya está casi en el primer nivel lo que era la sección de asociaciones profesionales, ahora es el Fórum de Asociaciones Profesionales, o sea, ya está en un nivel muy alto, Sí. comparativamente, por ejemplo, con el grupo de archivos de derechos humanos, que ya no es grupo, sino que es sección, ellos están por encima, para poner un ejemplo. Pero esa sección tiene más de 43 años de existencia. Sí. Y resultaba paradójico que en ALA, que es la Asociación Latinoamericana de Archivos, no existiera ese mismo espacio, se acaba de crear y pues acabamos nosotros de hacer parte de ello y pues gracias a eso pues estamos haciendo un ejercicio en fortalecimiento, pero pues si no hablamos de tiempo, llevamos un atraso de 43 años frente a ICA, para decirlo de alguna forma. Claro. Es la apreciación, sí señor. Muy bien, gracias. No, señor, no, eso está bien. También aprovecho para darle un saludo. Mire, hay una persona que aprecio mucho, no la conozco personalmente, pero hemos podido hablar así por este medio, que es la profesora Schleger, Ana Schleger, que pues ustedes deben conocer, y ella sigue vinculada con la Universidad de Córdoba, y que pues son, digamos, de las pocas. Tengo también un amigo que no es argentino, pero adora su país y está ya muy de lleno allá, ustedes lo deben conocer, que se llama André Porto Ancona López,
que pues trabaja todo el ejercicio de archivos fotográficos y hace también parte, él sí hace parte del comité de archivos fotográficos de ICA y hace otros ejercicios, es profesor, doctorado en historia y todo, pero tiene un vínculo muy fuerte con Buenos Aires, buena parte de su tiempo lo dedica a estar allá en Buenos Aires, entonces un poco para ese acercamiento. Yo, como les repito, es un deseo que tendré pronto de poder de conocer esta ciudad y conocer otras partes muy lindas que me hablan muy espectacularmente de Argentina. Leandro, adelante, qué pena. No, está bien. Bueno, sí, Ana Schlecher ha participado de estos congresos, estuvo con nosotros en Catamarca, varias oportunidades últimamente, y este año no íbamos a hacer este encuentro, pero lo terminamos haciendo un poco sobre la hora del año, es decir, no vamos a despedir el año sin hacer nuestro encuentro. Y bueno, ella no puede estar porque está en otro evento que recibió una invitación antes que el nuestro, en un evento en Bolivia participando, por eso no participa aquí. Pero sí es una gran amiga de Víctor Hugo, una persona muy agradable, y ha tenido la gentileza de participar con nosotros también. John, muchísimas gracias por su alocución, por su ponencia, su presentación. Siempre sirve saber cómo está el tema en otros lugares para tener una referencia propia también de cómo manejarse, y seguramente vamos a compartir más encuentros y más actividades que con muchísimo gusto lo haremos, para jerarquizar la profesión y lograr su reconocimiento. Así que muchísimas gracias.